Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos. Continuamos con nuestra lectura espiritual del día de sábado, el Evangelio de María, la mujer que derrotó al mal, del Padre Gabriel Amor. Para iniciar esta lectura, decimos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Dios Padre nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Procedemos a saludar a nuestro Padre diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hacemos una oración para saludar al Espíritu Santo diciendo, ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descansa en nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Saludando a nuestro ángel de la guarda, decimos, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Iniciamos pidiéndole al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos guíe y que estas palabras sean muy provechosas para todos nosotros. Día 16. Un muchacho desconcertante. Acostumbrados llamar este episodio como la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo. En realidad, el hecho nos lleva a reflexionar sobre la misión de Jesús, Maestro, sobre su conciencia de ser el Hijo de Dios y sobre la redención mediante la cruz. Es un acontecimiento de gran importancia profética, el único que nos cuentan los evangelios como interrumpiendo el largo silencio sobre los años que pasó Jesús en Nazaret. Un estudio profundo que nos limitamos a mencionar nos dice la real importancia del episodio. Jerusalén para San Lucas, como ya hemos dicho, es la ciudad de la crucifixión. Su narración evangélica se desarrolla como un único recorrido de Jesús hacia Jerusalén, donde sufre la pasión. También las otras dos veces en las que Lucas nos habla de la presencia de Jesús en la ciudad santa tienen una directa referencia al Calvario. Ya lo vimos cuando Jesús fue presentado en el templo, la profecía de Simeón sobre el niño y sobre su madre contiene una referencia precisa. Asimismo, en este episodio del niño a sus 12 años, aunque no parezca a primera vista, la referencia al misterio pascual está implícita y confiere al hecho un significado de preanuncio y de preparación. Y este es su valor más profundo. La pérdida de Jesús, su desaparición, es un indicio a lo que será su muerte. Los 3 días de búsqueda, con el ansia de volver a verlo, corresponden a los 3 días pasados en el sepulcro. Un feliz hallazgo es un preanuncio de la gloriosa resurrección. Entrevemos pues el drama de la cruz con su aspecto de atroz sufrimiento orientado a la gozosa conclusión. Por eso el hecho es visto como profético, esta anticipación y preparación del misterio pascual.
Misterio de muerte y de resurrección, de dolor que se cambia en gozo, se derrota que se vuelve en victoria. Detengámonos en algunos detalles. En los locales adyacentes al templo, los escribas y los fariseos se mostraban muy hospitalarios con los jóvenes que acudían a Jerusalén con ocasión de la Pascua. Para los jóvenes que acudían a Jerusalén con ocasión de la Pascua, era una ocasión precisa para acercarse a los grandes expertos de las Sagradas Escrituras, que dedicaban la vida a un estudio y a la predicación. A menudo eran personas famosos cuyas sentencias eran referidas incluso en los villorios perdidos. En familia era el padre quien leía y explicaba la Biblia. Luego no faltaba la instrucción en las sinagogas en donde cualquiera de los presentes podía intervenir. Pero en Jerusalén se encontraban aquellos a quienes hoy llamaríamos teólogos famosos o maestros de universidad. La inteligencia de Jesús y sus respuestas son objeto de asombro. No hay que pensar en lo que será su enseñanza hecha con autoridad. Es más probable que los doctores y los presentes se hayan maravillado al ver cómo este muchacho venido de Nazaret, es decir, una región sin importancia y carente de escuelas rabínicas, tenía tanto celo y tanto conocimiento de la palabra de Dios, como sabía responder tan sabiamente a las preguntas que le planteaban. No es pensable que haya demostrado originalidad, más bien habría despertado admiración por el amor a la palabra de Dios y por el celo en presencia de modo más conforme con el espíritu que con la letra. Hermanos, hagamos o recordemos más bien una reflexión, las palabras del Santo Simeón que decía, este niño ha llegado para ascenso de uno y caída de otros. Además, miremos que nuestro Señor nos enseña en la palabra, no es tanto lo pegado o lo que está tan escrito, lo codificado, lo positivo, sino que nuestro Señor lo que nos enseña es ese espíritu, es ese mensaje, hermanos. Él nos pide con su amor, con su luz, con todo. Nuestro Señor nos enseña que el espíritu o el mensaje va más allá. El hecho de que haya permanecido en la ciudad sin que sus padres se dieran cuenta se explica fácilmente si se piensa en la manera como se realizaban los viajes en caravana. Se partía por pelotones hacia la primera etapa fijada. Los muchachos podían ir con quienes quisieran. Solo al llegar a la meta se volvían a juntar las familias y al llegar los últimos grupos era cuando se daban cuenta de quién faltaba. Así, después del primer día de la partida, el segundo día del regreso con otra caravana, finalmente al tercer día los padres encontraron al hijo donde ciertamente habían pensado que debía de estar. Sin duda, la importancia del episodio se acrecienta por la pregunta de María puesta otra vez en primer plano y en la respuesta misteriosa de Jesús. Hijo, ¿por qué no has hecho esto? Quizás dado el conocimiento que tenía la madre de su hijo, el reclamo incluía muchas explicaciones posibles. Tienes en miras decisiones especiales en víspera de convertirte en mayor de edad a los 13 años. ¿Estás ya llevando a cabo tu programa? ¿Hemos faltado en algo? ¿Se está dando un giro en tu vida? Con toda la ternura y el amor estalla el dolor sufrido en estos días. Tu padre y yo te buscábamos angustiados, destrozados. Lucas usa el mismo término que servirá para indicar las penas del infierno. Para aquellos padres fueron exactamente 3 días de infierno. Hermanos, sobre esto veamos tres cosas. La primera para reflexionar es cuando el Señor se pierde. Y se pierde metafóricamente porque Él va a estar con nosotros siempre. Pero cuando nosotros nos alejamos del Señor, nosotros nos perdemos y creemos que Él es quien se ha perdido. Y nosotros siempre le decimos, Señor, ¿dónde estás? Señor, no te siento. Pero el Señor nos ha prometido que está ahí. Somos nosotros los que tenemos que volver y donde se encuentran al Señor en el templo, en nuestra amada Madre Iglesia. Vamos a ella siempre con alegría. Y cuando respondamos o cuando preguntemos como hizo María y José a nuestro Señor, nosotros hemos de preguntarnos, ¿hemos faltado en algo?
estamos dándole el giro a nuestra vida, pero no deben ser las preguntas que tenemos que hacernos porque nuestro Señor está ahí. Segundo, también de esto podemos interpretar o podemos más bien entender el mensaje aquí como nos dice Lucas, de que los 3 días, miren cómo vuelve el tres. Tres es la Trinidad, tres es el Estado y 3 días fue lo que sufre en este infierno. Es decir, esta ausencia prolongada del Señor es un infierno en la medida en que nos sentimos alejados y desprotegidos de Él. Por eso el ejercicio que todos los días tenemos que hacer es la oración. Nos fortalecen las novenas, el rosario, nuestras herramientas para volver siempre a nuestro Señor. Por último, y más importante, es recordar que nuestro Señor está con nosotros, nos dice el Padre Gabriel Amor. Y entonces resuenan las primeras palabras de Jesús transmitidas por los evangelios. Porque me buscan, no es fácil entender una pregunta que responde una pregunta. Quizás aquí hay una referencia cuando los padres le habían ofrecido al Padre con una ofrenda a la que María se había asociado plenamente. Pero todavía más misteriosa resulta la otra pregunta. ¿No sabían que yo debo de ocuparme de las cosas o de la casa de mi Padre? Aquí aparecen claras tres contraposiciones: la casa del padre y la casa de los padres, la obediencia al padre y obediencia a los padres, la persona del verdadero padre respecto al padre davídico, el cual no es humillado, sino resituado en su papel. Pero qué maravillosa es esta interpretación, hermosa. ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas? Recordemos el primer dolor de nuestra madre, valdría la pena recordar el Via Matriz para hacerlo el sábado, pero recordemos la primera, la casa del Padre, ¿sí? Y la casa de los padres. Nosotros siempre tenemos que estar o volver a la casa de nuestro Padre, visitarlo en la Santa Iglesia y nos reunimos con Él comiendo en el cuerpo de nuestro Señor, como también tenemos que visitar a nuestros padres. La obediencia al Padre, es decir, a los mandamientos, el amor al prójimo, santificar nuestras fiestas y la obediencia a nuestros padres, nuestro deber de cuidado. Puede ser que crezcamos, hermanos, pero al fin y al cabo nos ocupamos también de la ascendencia y la descendencia. Nos cuidamos tanto de nuestros padres como de nuestros hijos. Y es así, hermanos, como es el flujo natural de la vida. Por último, nosotros siempre, siendo padres, hijos, volvemos a nuestro Padre, pero es nuestro Padre quien al final nos cuida y nuestros padres vuelven a su papel de padres davídicos. Por eso recordemos que aquí no hablamos de conceptos de padrastro con José, sino de padre davídico. En una respuesta que queda oscura para María y José, tanto que el Evangelio afirma, ellos no comprendieron, tiene el gozo del hallazgo que es un preludio del gozo pascual. Espontáneamente se piensa en la observación de Isaías. Tú eres un Dios misterioso. Es quizás una velada de preparación para tantos sufrimientos que padecerá María sin comprenderlos. En el momento, para ella también, hay porqués que no tienen respuesta en esta tierra, así como los habrá para Jesús mismo. Cuando desde la cruz grité, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La respuesta vendrá solo después y le hará el mismo a los discípulos de Maús. No era necesario que el Cristo padeciera estos sufrimientos para entrar en su gloria. La respuesta no viene de la cruz y de la muerte, sino de la resurrección. Como conclusión del episodio, vemos que los santos esposos no preguntan más, se fían de Dios y vuelven a casa donde Jesús se comporta como hijo obedientísimo. Sobre esto reflexionemos. Sobre María, el Señor no le ha ahorrado ni el dolor ni el tormento de no comprender. Siempre es doloroso para una madre no comprender a su propio hijo. Hermanos, esta reflexión es preciosa porque María en los 7 dolores uno es la pérdida del niño. Y es ese dolor nosotros muchas veces no comprendemos y no podemos y no estamos aptos tampoco para entender las decisiones de nuestro Señor, sino que nosotros tenemos que dejarnos caer y confiar en Él.
Nos dice también el padre Gabriel, amor. María es aquella que siempre se ha fiado de Dios a ojos cerrados, sin pretender ninguna explicación. Volvemos a esto. Nosotros, hermanos, pedimos al Señor que nos explique, pero la mejor explicación o la respuesta está en Job. Me gusta cuando el Señor le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé? Así es nuestro Señor. Nosotros no podemos entender la naturaleza de sus planes, sino tenemos que confiarnos en Él, amar a nuestro Señor y confiados en que Él sabe qué es lo mejor para todos nosotros y sus decisiones nos guían constantemente. La ocasión de este gran sufrimiento fue la visita ritual a Jerusalén. A veces el Señor nos pide sacrificios más grandes precisamente en los momentos que nos parece que tenemos más méritos. Pero esta prueba para María Fondón, una preparación necesaria. Sobre nosotros, no nos extrañemos si la vida nos presenta muchos porqués a los que no podemos dar respuesta. El niño que nace afectado por el síndrome de Down, los esposos que desean tener hijos pero no pueden tenerlos, todo el amplio campo del mal y del sufrimiento. Debemos fiarnos de Dios y las explicaciones vendrán después. Serán completas solo en la otra vida. Conformarnos a la voluntad de Dios es verdadera sabiduría, aunque no comprendamos los motivos que la guían. Este episodio hace resaltar la primacía absoluta de Dios, aun frente a las personas de mayor autoridad y más queridas. Los deberes para con Dios son prioritarios frente a cualquier otro deber. Hermanos, damos por concluido la lectura espiritual de hoy, esperando que sea de mucho provecho espiritual. Que Dios los bendiga.